¿Es posible que una sociedad entera, gente normal y corriente, caiga en el fascismo casi sin enterarse? ¿Que un puñado de reglas muy simples y esas ganas de pertenecer a algo conviertan a un grupo de estudiantes en casi fanáticos de una ideología totalitaria? ¿Y todo en menos de una semana? Pues sí, vamos a meternos de lleno en uno de los experimentos sociales más inquietantes y reveladores del siglo XX. Y ojo, que no hablamos de un pasado lejano y oscuro. Esto pasó en un instituto de Estados Unidos en plena California, en un aula que podría ser la de cualquiera, con adolescentes que no eran tan distintos a los de hoy. Para entender de verdad la fuerza que llegó a tener este experimento, lo mejor es empezar por el final. Vamos a viajar al quinto y último día, cuando la tensión en esa clase se podía cortar con un cuchillo. Hay que imaginarse la escena. Decenas de estudiantes, sentados, pero con una postura súper rígida, muy disciplinada. Llevan días siendo parte de un movimiento exclusivo, potente, llamado la tercera ola. Se sienten especiales, se sienten unidos, y justo ese día su profesor les ha prometido que por fin van a conocer al líder nacional de todo el movimiento. La expectación era máxima. Y claro, esa era la pregunta que estaba en la cabeza de todos. ¿Quién sería? ¿Un político? ¿Un activista famoso? Todo el mundo conteniendo la respiración, listos para jurar lealtad a la persona que les había dado un propósito en esa semana tan intensa. Y entonces se encendió el proyector. Pero no apareció ningún líder carismático. Lo que apareció fue la imagen del mismísimo Führer y escenas del Tercer Reich. El silencio en la sala tuvo que ser absoluto. Y después la vergüenza, la incredulidad. Algunos se pusieron a llorar. Acababan de recibir la lección más dura y más real de toda su vida. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? O sea, ¿cómo es posible que un grupo de adolescentes de California acabe replicando, sin ser conscientes, los mismos mecanismos del nazismo? Para entenderlo, hay que rebobinar, volver al principio de todo. Pues todo, absolutamente todo, empezó con esta pregunta. Una pregunta simple, pero a la vez increíblemente profunda. La hizo un alumno de 15 años a su profesor de historia, Ron Jones, y Jones se dio cuenta de algo. Una respuesta de libro, una explicación teórica, no servía de nada. No iban a entenderlo solo con palabras. Y aquí viene el giro clave. En lugar de explicarlo, Jones tomó una decisión radical. Y por cierto, sin permiso de nadie, iba a convertir su clase en una especie de laboratorio social para demostrarles, en sus propias carnes, lo fácil que es caer en la tentación del autoritarismo. Así, sin más, empezó un experimento de 5 días que se le acabaría yendo completamente de las manos, transformando a sus alumnos de una manera que ni él mismo se podría haber imaginado. El ritmo fue de vértigo. Esta línea de tiempo muestra la velocidad escalofriante a la que pasó todo. Se empezó con algo tan aparentemente inofensivo como la disciplina. Pero es que en 48 horas ya se había pasado a la comunidad y a la acción. Para el cuarto día, el control era casi total, y eso preparó el terreno para el despertar brutal del quinto día, el que ya conocemos. Es que es fundamental ver cómo se fue construyendo la ideología, pasito a paso. El profesor fue soltando estos lemas, uno cada día. Son simples, son potentes y sobre todo prometen algo muy atractivo: poder a través de la unión. Fuerza a través de la disciplina, fuerza a través de la comunidad, fuerza a través de la acción. Repetidos una y otra vez, se convirtieron en un mantra que nadie se atrevía a cuestionar. Y esta es la transformación real, la que se vio en el aula. La clase pasó de ser un sitio normal, relajado, a un entorno casi militar. Los estudiantes, que antes iban a su aire, ahora se dirigían a su profesor como «Señor Jones», se ponían de pie para hablar, respondían con frases cortas y directas. Y lo más fuerte, empezaron a chivarse de los que no cumplían las normas. El grupo se hizo una piña a base de excluir a cualquiera que no fuera de la tercera ola. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo? ¿Cómo es posible que algo así funcionara y encima tan rápido? Nadie les apuntó con una pistola, no hubo violencia física. Entonces, ¿cuáles fueron los motores psicológicos que lo hicieron posible? Bueno, pues las claves son fascinantes. Primero, se atacó a la necesidad, sobre todo en la adolescencia, de pertenecer a algo. Jones no les dio solo un grupo, les dio un grupo exclusivo, con sus símbolos, su saludo. Segundo, se anuló el pensamiento crítico. Era mucho más fácil seguir reglas simples y obedecer que dudar o pensar. Tercero, la presión social se volvió brutal. El miedo a quedarse fuera era más fuerte que el propio juicio. Y por último, la recompensa emocional era adictiva. Les dio una sensación de poder, de unidad y de propósito que seguramente no habían sentido nunca. Y todo esto nos lleva al concepto que quizá da más miedo de todos, la obediencia voluntaria. Los estudiantes no fueron forzados, no. Eligieron obedecer.
Les gustaba la seguridad que les daba el grupo, el poder. Prefirieron la comodidad de que otro pensara por ellos. Al final, el propio Jones tuvo que parar el experimento de forma abrupta. Vio con sus propios ojos que sus alumnos se habían convertido en una versión en miniatura de lo que fueron las juventudes hitlerianas. Pero la lección de la tercera ola, desde luego, no se quedó en esa clase de 1967. Las consecuencias no tardaron en llegar, claro. A Ron Jones lo despidieron por hacer un experimento no autorizado y francamente peligroso. Durante años, la historia fue casi una leyenda urbana, hasta que se escribió un libro y se hicieron películas que la inmortalizaron. Así, se aseguró que esta lección tan terrible no cayera en el olvido. Pensemos un segundo en la fecha, 1967. Esto no es la Alemania de los años 30, es la California del verano del amor, en plena época de la contracultura, de la lucha por los derechos civiles. Y sin embargo, en medio de todo eso, el fascismo floreció en un aula. Eso es lo que lo hace tan aterrador. Hay una frase que creo que resume a la perfección el legado de este experimento. Los uniformes cambian, los símbolos cambian, pero los mecanismos psicológicos que hay por debajo, esas rimas de la historia, siguen ahí, esperando su momento. Y con esto llegamos a la reflexión final. El experimento demostró que para que el fascismo empiece no hacen falta tanques en las calles. Solo hace falta un grupo de gente que se sienta insegura o con miedo, un líder que ofrezca soluciones fáciles y la comodidad de la obediencia ciega. La pregunta entonces no es si algo así podría volver a pasar. La pregunta es si no estará pasando ya, ahora mismo, a nuestro alrededor.